Saludos atentos a toda la raza humana que me escuchan este día 31 de diciembre del 2019. Estamos celebrando el fin de año. La gente se prepara para recibir a la era del milenio que comenzará desde mañana. Nos toca hablar la continuación de la iglesia obediente, pero para esto vamos a dirigirnos al Señor Espíritu Santo con una oración para que Él venga y hable a través de nosotros. Tengan la bondad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has destruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos directamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Sabemos que en la era cristiana peregrinaron 7 tipos de iglesias, cada una representa a un tiempo determinado. Son 7 tiempos en la iglesia católica, de los cuales vamos a dar lectura desde la iglesia de Tiatira, porque la iglesia de Efeso, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo ya lo tomamos en cuenta. Ahora vamos a leer a partir del versículo 18, capítulo 2, Apocalipsis. Tengan la bondad. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo sé tus obras, y tu amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras recientes son más numerosas que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya, muchas gracias. Vamos paso por paso a interpretar lo que acaba de leer. Dice, aquí en la Biblia católica, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Eso quiere decir que al apóstol Juan, el Señor Dios le dice que escriba a la humanidad, a la raza que se desenvolvió en el 4.º día de la era cristiana. El 4.º día se le llama iglesia de Tiatira. Así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego. Los ojos del Dios Todopoderoso están representando los hermanos, los 2 testigos que caminan por la era cristiana, los unos católicos y los otros protestantes. Protestantes se les dice porque protestan contra la injusticia de la vida. Por este motivo no hay por qué estar enojados. Y dice también, y cuyos pies parecen de bronce brillante. El bronce brillante es debido a que existen unas vetas en el bronce, y cada veta representa un tiempo determinado, tiempo, etcétera, etcétera. Luego dice, conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras más numerosas que las primeras. Está felicitando a la humanidad que vivió en el 4.º día de la era cristiana. Fundamentalmente le felicita a la iglesia católica que ha sabido proceder de esta manera. Pero dice, tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel. Jezabel era una profetisa que actuó en el tiempo de los reyes, cuando se desenvolvía el apóstol Elías. El apóstol Elías tuvo muchos contrarios, un total de 450 falsos profetas que estaban en contra de él, y esta Jezabel estaba a favor de los falsos profetas. Esta Jezabel ha venido caminando y ahora se presenta en el 4.º día de la era cristiana. Por eso dice así, tengo
contra ti que dejas de actuar a tu Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetiza, que enseña a mis servidores y a los 12 y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. En el cuarto día de la era cristiana aparecieron los testigos de Jehová con un jefe que se llamó, el creador de la secta de los testigos de Jehová, se llamó Jonás Wendel. El creador de la secta de los mormones se llamó José Smith, y el creador de la secta de los adventistas se llamó William Milley. Estos tres, enumeramos unos pocos, estaban representando a la Jezabel. Pero, por ejemplo, los mormones se fían en el libro del Mormón. Ahí apareció el libro del Mormón, con un mensaje de un ángel que apareció de pronto, que encomendó que se lea ese libro, y por eso José Smith tomó como verdadero libro eso. Pero, según la palabra de Dios, no es así. Escuchemos al hermano católico que nos habla en Gálatas 1, 8, 11. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. A esta Jezabel le dice, y a sus representantes le dice Dios, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere dejar su prostitución. Por eso ahora la voy a arrojar a un lecho de dolor, y también enviaré una prueba terrible a los que cometen adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. En la siguiente iglesia que dice Sardes, van a producirse ya las guerras mundiales a partir del año 2014. La iglesia de Efeso duró 1000 años, la iglesia de Esmirna duró 500, la de Pérgamo duró 250. Ahora la iglesia de Tiatira va a durar 125 años. Comienza a partir de la Revolución Francesa y va a terminar por el año 1914, fecha en que se dieron inicio a las guerras mundiales. Tenga la bondad de leer el versículo 23. Y mataré con peste a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la conciencia y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero os digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, no os impongo otra carga. No obstante lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y la Biblia católica dice, ahora escúchenme los demás de Tiatira, que no comparten esa doctrina. No los heriré a ustedes que no han conocido sus misterios, como ellos dicen que son los misterios de Satanás, pero mantengan lo que tienen hasta que yo venga. Que tienen que mantener la buena tradición de la iglesia, el ejemplo de la Virgen Santísima, como actuó con los santos apóstoles, siempre cumpliendo la voluntad de Dios. Tenga la bondad de leer el versículo 26. Y al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las quebrantará con vara de hierro, como son desmenuzados los vasos del alfarero, así como yo también he recibido autoridad de manos de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. El premio que Dios va a dar al que venza y se mantenga en los caminos de Dios es la virtud que tuvo el Señor Espíritu Santo para difundir el mensaje por todas las naciones, tal como lo hizo, con vara de hierro. Dice, será como yo, dice, que recibí de mi Padre este poder y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es el mismo Señor Jesús que viene caminando desde el inicio de la era cristiana. Eso es la estrella de la mañana y finaliza por estas fechas. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Ahora vamos a pasar a estudiar la iglesia de Sardis. Tenga la bondad de leer el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo sé tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y consolida lo que queda, lo que está a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuerda pues cómo has recibido y oíste, y sigue guardándolo y arrepiéntete, pues si no, verás, vendré sobre ti como un ladrón, y no conoces de ningún modo a qué hora vendré sobre ti. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, quiere decir, escribe a la raza que vivió en el 5º día de la era cristiana. Así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios es el Señor Jesús que ha venido caminando en una de estas iglesias, de las 7 iglesias. Y las 7 estrellas son estas iglesias que peregrinaron por la era cristiana. Dice, conozco tus obras, te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. El hombre tibio se desenvolvió de manera más, digamos, acalorada, más iracundo el hombre en el 5º día de la era cristiana, donde comenzó a producirse las 7 guerras mundiales a partir del año 1914 hasta el 2064. Cada 25 años se produce una guerra. Por eso dice aquí, despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntate, porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. El versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice aquí, tengo sin embargo los nombres de unos pocos de Sardes que no mancharon sus ropas. Estos me acompañarán vestidos de blanco porque se lo merecen. Esos pocos son, parece que fue Maximiliano Kolbe, un santo sacerdote que entregó la vida por los semejantes en la Segunda Guerra Mundial. Del otro que está hablando es el presidente de la India, Gandhi. Él manifestó con una frase diciendo que yo creo en Jesucristo, pero no en los cristianos. Imagínense que haya hablado así un hermano que nada tiene que ver con el cristianismo, porque él practicaba la religión hindú. Los otros que dice aquí,
dice: tengo sin embargo los nombres de unos pocos de Sardes que no mancharon sus ropas, son los testigos de Jehová. Ellos no creen en Él, por eso necesitan estos. Ellos nunca acuden a una guerra, prefieren perder la vida y no estar en las guerras. De esto está hablando la Sagrada Escritura. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué premio tendrán estos que lucharon por cumplir la voluntad de Dios en el día quinto de la era cristiana? Sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Vamos a regresar para entender bien este mensaje de las 7 iglesias. Tenga la bondad de leer Apocalipsis 1 del 9 hasta el 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estuve en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí en la Biblia Católica dice lo siguiente: yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas. ¿Qué quiere decir hermano? Él es hermano protestante. ¿Qué quiere decir protestante? Ya les dije, aquellos que luchan por la injusticia de la vida. Este era un gran luchador, trabajó por construir el reino de Dios y lo logró. Dice aquí: yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla de Patmos, que se encontraba en el átomo primitivo, en el Monte Santo. Tenga la bondad de separar las letras de Patmos, y ahí dice Monte Santo de Dios, también dice átomo primitivo. Ahí lo pone al apóstol Juan para que vea cómo se produjo la historia de la creación de Dios. Comenzando por la isla de Patmos, ahí comenzó la vida en la tierra. Luego aparece el mar, porque la isla de Patmos está rodeado de un mar gigantesco, si ven ahí en pantalla. Luego viene el suelo seco, donde ya se produjo el aparecimiento del hombre. Luego caminaron los tiempos y apareció la era cristiana también, con otros 7 tiempos, al igual que la creación. 6 tiempos tiene la creación de Dios en total, pero uno nos regala. Esa es la historia de la salvación, por eso se dice 7 tiempos. Aquí lo mismo, la era cristiana tiene 6 tiempos, pero uno nos regala para convertirnos, que es la iglesia de la Odisea. Aquí están viendo el orden de las iglesias, cómo aparecen en la era cristiana. Aparecen de manera helicoidal, porque así se presenta el genoma humano. Los cromosomas están así puestos de manera helicoidal, no caminan rectamente o de manera de círculo, sino de manera helicoidal. Primero es beso, Esmirna, Pérgamo, sigue la vuelta, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Entonces esto quería que entiendan cómo nacieron estas iglesias. Simplemente estos nombres están representando a los tiempos por los cuales peregrinó el cristianismo en la tierra. Entonces continuemos. Ahora nos toca hablar de la iglesia de Filadelfia. Tenga la bondad el versículo 7 del capítulo 3 del Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el
que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo sé tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya, muchas gracias. Verán, aquí dice en la Biblia Católica, dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, que les dije, ángel quiere decir a la raza, a la humanidad que vivió el sexto día de la era cristiana. El sexto día de la era cristiana comenzó a regir a partir del año 1976. Entonces todo marca los tiempos marcan una cronología matemáticamente precisa. A partir del año 1976 tuvo la dicha la Iglesia Católica de presenciar una raza que se entregó de verazmente a Dios. La Iglesia Católica en este tiempo, Dios no les reclama absolutamente nada, sino que Dios les necesita, como vamos a ver aquí, a todas les reclama algo. Por ejemplo, el día cuarto le dice: ¿por qué permitiste que aparezca la profetisa Jezabel? Al día tercero le dice: ¿por qué permitiste que apareciera Lutero o Calvin? Al día segundo le dice: ¿por qué permitiste que aparezca Miguel Cerulario con la religión de los ortodoxos? Y al día primero le dice: ve, perdiste la buena tradición que los primeros cristianos aplicaban. Que lea, dice Hechos 2:42, esa es la buena tradición. Entonces sigamos leyendo aquí, dice así: habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir. Él abrió este tiempo tan benigno para que se desenvuelvan los carismáticos y también los que participan en el movimiento Juan 23, entre otros movimientos muy buenos que aparecieron durante todo este tiempo. Pero también abrió una apuesta fundamental para que el hombre pueda dirigirse al universo infinito. En el año 1969 el hombre hizo la luna, y esto se hizo con el permiso de Dios, porque nosotros tenemos que muy pronto ya dirigirnos al recóndito universo y evangelizar a todas las razas que habitan en este grandioso universo creado por Dios. Continuemos con la lectura. Sé lo que vales. He abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar, pues, por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Vea lo que dice así. Había, por ejemplo, en el movimiento Juan 23, participan solo gente humilde, por eso dice aquí: has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Dice: por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Mira que voy a tomar a algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. El Dios Todopoderoso hizo que en este tiempo se conviertan personas muy fundamentales que trabajan hoy en día en la construcción del reino de Dios. Una de esas personas es Amparito Medina, una doctora socióloga que militaba en el grupo guerrillero Amparo Vive. A ella le dispararon en el pecho, pero por milagro de Dios ella no murió. Ahorita se le ve
trabajando en la construcción del reino de Dios. Quien lo llevó por buen camino fue el padre Francisco Ramos. Él hizo que se convirtiera y ahora es un buen elemento de la construcción del reino de Dios. Quiero que abran el internet y vean en qué consiste la conversión del Amparito Medina. Otra fue Gloria Polo en Colombia, también con las mismas condiciones de Amparito Medina. Y otro, para no enumerar tantos, es un padre Emiliano Tardif. Él tiene escrito un libro que se titula Viaje al mundo sin maleta. Sería bueno que lean 2 libros, tiene él. Excelentes libros donde se producen cientos de milagros que el Señor Dios hizo a través de este padre. Continuemos. Dice: yo haré que vayan y se postren a tus pies, porque habrán visto que te ama. Nos ama a nosotros que militamos desde el año 1976 hasta esta fecha, participando en el movimiento de la renovación carismática y en el movimiento Juan 23, Populares y todos estos que participan en la construcción del reino de Dios. Has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. Esta es la gran tribulación que ya hablamos. Continúa, dice: vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate la corona. La corona es el sello que nos pone Dios en la mano o en la frente, ¿no? En la frente son los que trabajan como líderes de la iglesia. En la mano son gente que trabaja así humildemente como nosotros. Difundimos la palabra de Dios para toda la tierra, pero lo hacemos con amor y buena voluntad. Al vencedor lo pondré como columna en el templo de Dios, de donde nadie lo sacará. Somos columnas, estamos representando la columna de la iglesia. Por eso no vale que se derrumbe la columna, porque puede venir la gran tribulación. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén, que viene de Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu de las iglesias. Ahora, si tenga la bondad de leer en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y escribiré al ángel de la iglesia en Laodicea: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Ya, muchas gracias. Dice aquí: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe a la raza que está viviendo ya desde el 2007 y se mantendrá en pie hasta el 2040. Eso quiere decir, ¿no? Así habla el Amén. El Amén dice: es del Dios Todopoderoso que ha llegado ya con su creación al fin de los tiempos. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces, Jesús vino desde el principio de la historia de la creación y está llegando a nuestros días. Él nos dice a nosotros, dice: conozco tus obras, dice: no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Verán, los fríos son, para no alargarnos, todos los 6 millones de habitantes que habitan el planeta Tierra y no conocen el cristianismo. Ahora, ¿cuáles son los calientes? Son los que verdaderamente construyen el reino de Dios, como por ejemplo Tomás Moro, Ignacio de Loyola,
San Juan Bautista, y etcétera, etcétera. Esos son los que practican el altruismo y se les pone el nombre de caliente, pone aquí el Señor Jesús. Pero dice, ojalá fueras frío o caliente. Dice. Ya. Claro, hubiese sido bueno que yo y aquí mis hermanos que están acá al lado no hubiésemos conocido. Hubiese sido bueno no conocer el cristianismo, pero no podemos poner en práctica como se debe, entonces entramos a la tibieza. Porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitar de esta boca y salir de la tibieza. Todos mismos somos tibios, andamos tibiamente, porque no cumplimos con la voluntad de Dios como es debido. Tenga la bondad de continuar con el versículo 17. ¿Por qué dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Un ratito. A ver, dice aquí, tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta. Y es cierto, porque las ciencias han avanzado hasta tales que una ciencia, por ejemplo, la medicina puede curar hasta el cáncer, imagínense. Ya, todo tenemos, nada nos hace falta, y es cierto, pero en el fondo, y no te das cuenta de que eres un infeliz. Claro, la gente vive triste, amargada, tanto problema que no puede resolver los problemas aquí en el mundo, porque estamos pisando el oro y nos morimos del hambre. Dice, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo los cataloga el Señor Jesús a los que vivimos en este último tiempo? Pero dice aquí, tenga la bondad de ahora sí de leer el siguiente versículo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta parte que acaba de leer el hermano dice, te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico. El oro refinado es la palabra de Dios bien discernida, que comprendas exactamente tal como Dios te está diciendo para que puedas vivir este último tiempo, lo contrario no se va a poder vivir. De ahí dice que lo ponga en práctica esa palabra, que lo experimente esa palabra, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por ejemplo, si usted desprende todo el pecado, nosotros quedamos libres del pecado porque el pecado nos esclaviza, entonces ahí sí ya nos estamos vistiendo con ropas blancas. De lo contrario, vivimos en la figura más perversa. Y dice, y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, o sea, no tengas que avergonzarte de tu desnudez, dice que les lleves a la práctica la palabra de Dios. ¿No ve que si no se lleva a la práctica la palabra de Dios, cómo vamos a desprender el egoísmo? Una vez que usted desprende el egoísmo, entonces nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de nada, porque hemos desprendido el pecado. ¿Qué es el egoísmo? Son los pecados capitales, son los pecados teologales. Por ejemplo, los pecados teologales dice contra envidia y caridad, entonces no tiene que ser envidioso. Eso es el egoísmo. Pero hay que curar la envidia en el hombre, y qué difícil curarlo. Entonces, ahorita los sacerdotes están llamados a curar al hombre y sacarle de la enfermedad del egoísmo. Ya vamos a hablar seguidamente de los sacramentos. Los sacramentos son los que van a curar al hombre. Dice por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. El colirio es, estamos pidiendo a Dios en esta frase que nos dé la buena voluntad para actuar como verdaderos conductores del reino de Dios. Pero si usted no ve bien las cosas, cómo están sucediendo, por eso hemos
en las 7 clases hemos comunicado al mundo todo lo que el hombre tiene que hacer en este último tiempo. Tenga la bondad de leer el versículo 19. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate, conviértete. Un llamado que nos hace para convertirnos este último tiempo. Ahorita estamos ya festejando el fin de año, mañana ya celebramos la entrada del milenio. Por favor, pongamos mucha atención a lo que nos dice. Por eso esta última clase, para que el hombre ya entre con pie derecho a hacer la obra de Dios a partir del año 2020. Mañana. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Qué quiere decir? Mira que estoy a la puerta y llamo. Quiere decir que vísperas de la parucía del Señor Jesús, el Señor Jesús vuelve a la tierra por segunda vez. Tenemos que estar preparados, dice, eso es, estoy golpeando la puerta. Y todos vamos a abrir la puerta este milenio que comienza a partir de mañana. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y comeré con él y él conmigo. Entonces vamos, toda esta frase significa que vamos a estudiar la palabra de Dios con el Señor Jesús, que nos va a enseñar a discernir, nos va a enseñar a experimentar su palabra, a ponerla en práctica, y todo con amor y buena voluntad. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Entonces eso es que ya vamos a pasar a la Nueva Jerusalén, porque nos convertiremos en vencedores. Del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Jesús disfruta ahora de la derecha del Dios Todopoderoso, porque Él cumplió de verazmente la voluntad del Padre. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Hemos terminado ya de hablar respecto a la iglesia obediente. Hemos conocido bastante de catequesis. Ahora nos toca experimentar el conocimiento de la catequesis. ¿Cómo se experimenta ese conocimiento? En base a los sacramentos del Señor Jesús. Los sacramentos para el buen vivir son el bautismo, la confirmación, la comunión, la confesión. Este día vamos a reducirnos fundamentalmente a la confesión, pero hablemos primeramente del bautismo, que no es como lo celebra la Iglesia Católica o los hermanos separados, sino tal como dice la Sagrada Escritura, porque el Señor Jesús ya está cansado de escuchar solo lo que manifestamos con la boca, sino que dice que hay que poner en práctica. Tenga la bondad de leer Mateo 15, 7, 8. Qué bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Ya, muchas gracias. Ya, ojalá hayan entendido este pasaje del Evangelio. Es algo que nos llena la conciencia de lo que habla el Señor Jesús. Entonces ahora ten la bondad de abrir en Mateo capítulo 28. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin de la historia. El sacramento del bautismo enseña algo que nunca jamás hemos podido comprender hasta la fecha. Primeramente dice que vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Eso es el primer tema del santo bautismo. ¿Y qué quiere decir? Que vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, que hay que catequizar al mundo, hay que catequizar a toda la tierra. Luego dice, una vez que sean catequizados, dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice, vayan y evangelicen, enseñándoles a cumplir lo que yo les he encomendado a ustedes. Y finalmente dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Verdad? Un mensaje muy amplio que habla respecto al sacramento del bautismo, cosa que no se ha cumplido. Simplemente el bautismo es una ceremonia que se hace a los niños, pero no, dice el Señor Jesús, dice que comencemos por los niños, dejad que los niños vengan a mí. Y los niños son las personas más maleables, más que se les puede enderezar, porque al árbol torcido ya no se le endereza. ¿Y cómo vamos a enderezar a los niños a partir del año 2020? Ya suministrándoles el sacramento del bautismo. Ya, primeramente los niños tienen que educarse en la catequesis. Ellos mismos vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cuándo un niño sale a evangelizar? Nunca. Luego dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen que convertirse en templos del Espíritu Santo, en templos y sagrario de la Santísima Trinidad. Porque si ellos viven con Dios, el Espíritu, el Dios Todopoderoso vive en ellos, podrán salir a catequizar sin ningún problema. Y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado a ustedes. Todo es un verdadero trabajo que tienen que hacer los niños. Esto está dedicado para los niños. El otro sacramento para los jóvenes sería la confirmación. Para los adultos sería la comunión. Hubiese sido bueno hablar de la comunión, pero no tenemos tiempo. Vamos ahora sí a hablar de la confesión, porque ya algo hablamos del bautismo. Vean lo que tienen que hacer los niños. Un trabajazo para que se convierte el hombre desde cuando nace hasta cuando muere. Entonces, ten la bondad de abrir en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. Los versículos son 21 al 23. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Con el Padre, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ya, perfectamente bien. Un verdadero proceso otra vez aquí con la confesión. El sacramento de la confesión o reconciliación también se llama, es el sacramento de los sacramentos. Es la base para que puedan existir el resto de sacramentos. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío yo también. Entonces, ¿a dónde nos envía? A catequizar al mundo entero, a nosotros. Todos estamos en el derecho de catequizar, imagínense, ¿ya? Pero para catequizar hay que conocer bien la palabra de Dios, si no es imposible catequizar. Él dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Poniendo en práctica la catequesis. Si ustedes ya conocían la palabra de Dios, pongan en práctica, por favor. Experimenten la catequesis. Si no, el Espíritu Santo no entra en la persona. Una vez que el Espíritu Santo
entra en la persona, Él trabaja en la persona. Nosotros le prestamos las manos, la boca al Señor Jesús para trabajar en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Y de ahí sí viene aquello que dice respecto a la evangelización: a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Pero eso es un verdadero proceso. Entonces, para entender este sacramento les voy a leer un tema muy interesante. Por ejemplo, yo me desenvuelvo en el campo de la música perfectamente bien. Hay otras personas que se desenvuelven en el campo de la biología, de la física, de la química, de la medicina, de la abogacía y todos. Entonces todos tienen que redactar un tema así como yo he redactado y que les voy a dar lectura. Dice: los integrantes de una orquesta sinfónica bajo la dirección del director de orquesta en el podio, ordenados en 4 grupos: cuerdas, vientos de madera y percusión, cuya preparación mínima es de 14 años. Vayan viendo, verán cómo se preparan los músicos, ¿no? Actúan con tal armonía y perfección que en las diversas presentaciones no existen rasgos de equivocación, y la obra o composición musical, como un concierto por ejemplo, es vigorosamente aplaudido por el público que oye, analiza y contempla. Ahora, lo mismo debe acontecer en el concierto de la vida humana. Por ejemplo, ¿cuál es el concierto? Hay que tomar parte de la revolución laboral. La revolución laboral está compuesta por 4 partes: la escuela, donde se aprende la catequesis; el laboratorio, donde se practican de verasmente cómo son los sacramentos. Luego viene la evangelización, que es el trabajo que hace ya la persona, el verdadero discípulo del Señor Jesús. Y por fin viene la santificación, que es el templo de Dios. La persona se convierte en templo de Dios y el Señor Jesús mora en cada uno de nosotros. Muy bien. Donde actúan en esta revolución hoy en día actúan, dice, 4 tipos de personas: los encorbatados, los uniformados, los manipulados y ensotanados. Los manipulados somos nosotros, los que trabajamos, los que sudamos para mantener a estos encorbatados, que son los políticos, para mantener a los uniformados, que son los militares, y para mantener a los ensotanados, que son todos los que trabajan eclesialmente. ¿Qué sucede, por ejemplo, con estos manipulados? Ya no se puede pagar, por ejemplo, los servicios básicos aquí en el Ecuador, que están muy elevados, no se avanza a pagar. Todo eso se coge para que ellos se mantengan y vivan bien. Sueldazos que ganan estos. Cada persona debe actuar libre de la contaminación del egoísmo. Ya dijimos, el egoísmo son los pecados capitales, por ejemplo. Para que toda actividad humana se contemple de manera impecable a los ojos del Señor Jesús, nuestro único pastor. Entonces ahorita estamos hablando ya la frase que dijo el Señor Jesús, que dice: Jesús les volvió a decir aquí en pantalla: la paz esté con ustedes. Con esta frase, con estas palabras que yo les explico, Jesús nos está diciendo: la paz esté con ustedes. Ya no se asusten. El comportamiento benigno de los músicos cuando entonan los conciertos logran plenitud, porque en primer lugar, tras los largos años de preparación en el conservatorio, paso por paso tuvieron que someterse al sistema que se le compara justamente al proceso de la revolución laboral. En este sistema, los músicos desde muy niños tienen que desenvolverse en el aula, o sea, en la escuela de la revolución, en donde se aprende todo lo relacionado con la teoría musical. Lo mismo entonces sucede con el sacramento de la confesión. En su primer paso, los niños tienen que someterse al sistema de la catequización conforme lo dicta el crono, el código, el canon y el canto de la Biblia. Entonces aquí vamos a repetir lo que dice el Señor Jesús: como el Padre me envió a mí, así
los envío yo también. Ya estamos continuando ya con este proceso de la reconciliación, de la confesión. Los músicos, una vez que conocen la teoría musical de manera profunda, tienen que someterse a la rigurosidad del laboratorio, en donde aprenden a oír y llevar el ritmo de las notas, condición especial para la ejecución del instrumento. Lo mismo sucede con el sacramento de la confesión, con el sacramento de la reconciliación. Cuando el individuo comienza a experimentar la palabra de Dios, tiene que despojarse de todo pecado, dejando todo vicio atrás para que adquiera la pureza corporal, y el Señor Jesús vive en su persona y haga su obra en su persona. Repetimos lo que dice el Señor Jesús. Aquí dice: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Mis respetos para los músicos. Ellos conocieron el aula y pasaron al laboratorio. Ahora ya están en la práctica del instrumento y ponen fe en su trabajo. Entonan bien, participan de la orquesta sinfónica, y el director de la orquesta les felicita por su gran labor. Lo mismo sucede con la grey humana, al mando el sacerdote. O sea, el sacerdote es el director de orquesta, no se confundan. El sacerdote es el representante del pastor divino en la tierra, la persona que conoció el tormento del aula, o sea, cómo sufrió por aprender la catequesis, y con tanto sacrificio logró la purificación del alma. Al pastor no le queda otra cosa sino felicitarlo por el buen comportamiento a los ojos del Señor Jesús, que todo lo mira. Entonces, ¿qué dice aquí el Señor Jesús? Dice: a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Vean, el proceso de la confesión no es un proceso simple como hacen los sacerdotes. Ellos se reducen a actuar en un cuarto de 1 metro por 1 metro, y ahí solucionan el problema. No es así. Aquí tenemos que formar un sistema tal donde se desenvuelvan todas las personas y sean liberados del egoísmo. Por ejemplo, en las escuelas, primero en los jardines, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, vamos a trabajar por el desprendimiento del egoísmo. A ver, continuemos. Finalmente, los músicos forjaron la voluntad para tarea tan difícil como es el arte de la música. Un músico comparado con un profesional universitario es altamente superior, porque no solo conoce de arte, sino también de ciencia, filosofía y religión. El músico educó su oído a tal punto que adquirió la perfección, pero tan solo para el órgano tal, perfectamente bien. En el caso de la grey humana no ha existido tal perfección. ¿Qué les parece? No somos perfectos. ¿Por qué? Por descuido de los representantes de la iglesia, llamados a convertir al hombre en templo de Dios, pero no lo hicieron. Mejor, en vez de moralizar al hombre, lo desmoralizaron. Ahora repitamos lo que dice el Señor Jesús: y a quienes se los retengan les serán retenidos. Imagínense, ya perfectamente bien. Continuemos con el mensaje del sacramento de la confesión. Un sacramento sumamente amplio al cual le tenemos que ponerlo en práctica. Las personas que sufren la esclavitud de los terribles vicios, por ejemplo, el vicio de la lujuria, el vicio de la envidia, de la ira, el vicio del trago y de todos esos vicios terribles, todos estos vicios que pueden incluso llevar a la destrucción de la persona o al colmo del asesinato. Estas personas, con la instauración del sistema de la revolución laboral, pueden lograr su sanación. ¿Cómo se logra la sanación? En base al sacramento de la confesión, del cual estamos hablando. Entonces, nuevamente aquí
repitamos lo que dice el Señor Jesús. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Entonces estamos hablando que tenemos que encontrar la paz. ¿Cómo se encuentra la paz? A través del sacramento de la confesión. Continuemos. Primeramente, tomando parte en la construcción del aula revolucionaria. El aula es la escuela, pero hay que hacerlo de manera revolucionaria, si no, no valdrá la pena, porque no vamos a poder desprender el egoísmo. Donde se conocerá a fondo la palabra de Dios, y en base a la moderna y sofisticada tecnología de los medios modernos, como las cámaras de observación, pueden ser vigilados de manera constante y al mismo tiempo ser estudiados en su variable comportamiento, paso por paso, viendo todo cuanto acontece en la alteración del sistema nervioso, y a la vez que estas personas tomen conciencia y reconozcan su enfermedad para que delicadamente sean muy bien tratadas y muy bien sanadas, bajo la autoridad de sacerdotes ya especializados en el tema. Todos los sacerdotes son los llamados a trabajar en la construcción del reino de Dios, y con este sacramento de la confesión, y personas comprometidas al servicio de Dios y al servicio de la humanidad. Por ejemplo, hay personas psiquiatras, psicólogos, todos esos biólogos, químicos, físicos, todos tienen que intervenir en el desprendimiento del egoísmo, de la enfermedad del egoísmo humano. Aquí repitamos lo que dice el Señor Jesús. Dice que hemos tomado conciencia, dice, porque hemos hecho un examen de conciencia primeramente, porque ese es el primer paso de la confesión, hacerse un examen de conciencia. Dice aquí: como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Ahí está, vean en pantalla. Ya. De este modo, en el laboratorio revolucionario, tratar en lo posible de alcanzar el logro del desprendimiento de estos terribles vicios, siempre pidiendo la ayuda de Dios, experimentando la palabra de Dios y pidiendo que Dios asista a la curación de estas personas, para que en una persona sana, libre de la enfermedad del egoísmo, con mente sana, cuerpo sano, vida sana, alma pura, alma sana, el Señor Jesús habita en él y haga su obra a través de él. Entonces ahí ya comienza el dolor de corazón, que quiere decir desprenderse de toda la maldad del egoísmo, porque del corazón salen los malos frutos. Ahorita, si cumplimos esto que estamos haciendo, el corazón se sanará. Dicho esto, dice, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, siempre en un corazón puro puede entrar el Espíritu Santo, si no, no es imposible. Como tercer paso en el proceso de evangelización, comprobar también si las personas que han sido curadas se desenvuelvan conforme a la voluntad de Dios. Si pasan el examen, entonces los que hacen el trabajo revolucionario dentro del sistema de la evangelización felicitarán a estas personas. ¿Quién les felicitan? Los sacerdotes, ya. Con prioridad lo harán los sacerdotes encargados de perdonar los pecados, que es realmente el que perdona, que realmente el sacerdote no perdona, sino que es el Señor Jesús quien perdona a través del sacerdote. El sacerdote tan solo es su representante aquí en la tierra. Entonces, con esto hemos ya entrado en el propósito de la enmienda. Vamos a enmendarnos ya. Y dos puntos, digamos: a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Pero fíjense cómo se puede descargar los pecados a partir de un proceso sumamente complejo y delicado. Finalmente, como un cuarto paso para lograr con éxito de que estas personas vivan y disfruten para siempre la alegría y la virtud del altruismo, tienen que caminar siempre forjando la buena voluntad, y cada persona tiene que vivir siempre amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo se ama a Dios? Con todo el alma. Eso quiere decir con toda la buena voluntad, con toda su mente. Eso quiere decir catequizando al mundo, con todo su corazón, poniendo en práctica los sacramentos como este de la confesión, y con todas las fuerzas de clamar a Dios. Eso quiere decir
dirigirnos al mundo entero y al universo entero a evangelizar. De esta manera estará construyendo el templo revolucionario y ella misma se convertirá la persona se convertirá en templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Si no es así, el sacerdote encargado de construir el sistema de la revolución tendrá la última palabra enviará a las personas que todavía no salen de los vicios a darse un paseo, comenzando nuevamente por el aula. Imagínense, nuevamente por el laboratorio y nuevamente comenzando a trabajar como evangelizador. A esto se llama reconciliación y confesión. Dos puntos: a quienes se los retengas les serán retenidos. Vean cómo se explica el mensaje de la confesión. No es una cosa sencilla como hacen los sacerdotes, que facilito, no salvan las apariencias. Ya leyó el hermano. Dice: miren, queridos amigos, en qué consiste el sacramento de los sacramentos, que es la confesión. Tenemos tiempo para imbuirnos de este nuevo sistema. Solo faltan 50 años para el fin del sistema de cosas en el mundo, tiempo suficiente para reconciliarnos con Dios nuestro Señor. Yo les agradezco muchísimo que han participado conmigo en estas 7 clases. Pronto nos veremos. Muchas gracias.